Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos y amigas, Esteban, vamos a presentar al hijo de Elías Piña, cerca de allá de Juan Santiago, en la zona de esa comunidad fronteriza, con el tema Pedro Matos de la cesantía laboral, el código laboral. Si usted fuera senador de la República, usted estuviera tirando paquetico con esos temas ahí. Bueno, saludos. No, yo pienso que los dominicanos que tenemos inquietudes debemos buscar la manera, y sobre todo si esas inquietudes pueden hacer algún aporte a la sociedad, debemos buscar la manera de hacer llegar esas inquietudes, y este es un medio que cumple con esos requerimientos. Mira, hay un debate ahora mismo se habla mucho del código laboral. Ahora bien, el problema no es el código laboral nada más. Aquí hay un debate entre el código laboral, la seguridad social y la informalidad de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, y el comercio en general, la industria, entre otras. Ahora bien, lógicamente, haciéndole un análisis un poco crítico, nosotros partiríamos del método deductivo, es decir, ¿qué es lo general para terminar en lo particular? Si analizamos a grandes rasgos lo que está pasando en República Dominicana, es que tenemos ahora mismo, y quizá por muchos años, una especie de presa que tiene contenido, impedido, mejor dicho, el avance en la formalidad. Me explico. Una de las quejas, y uno lo escucha y lo siente, no ahora, no, de hace muchos años, el microempresario ha ido perdiendo el temor poco a poco en materia de impuestos y en materia de seguridad social y en materia de las reglamentaciones del Ministerio de Trabajo. Lo ha ido perdiendo lentamente, pero cuando tú le hablas de formalizarse, generalmente piensan en cuánto voy a pagar. Han perdido un poco el miedo porque esas instituciones han avanzado y han ido demostrando que no son un cuco, que son instituciones que facilitan la formalidad y el trabajo. Ahora bien, cuando tú le hablas de pagar seguridad social y le hablas de pagar impuestos, ahí viene la resistencia a la formalidad. Entonces, haciendo un análisis lógico, yo te diría, bueno, si partimos de lo general a lo particular, tenemos una especie de parálisis con la reforma del Código Laboral, y la parálisis viene sencillamente porque hay un tema neurálgico, pueden haber otros, pero el más fuerte es el de la cesantía. Entonces tú tienes tres escenarios. Lo primero es que tú puedes decir, bueno, voy a eliminar de raíz la cesantía. Ese escenario nunca se va a dar, porque incluso las centrales sindicales a través de sus voceros han dicho claramente que la seguridad social todavía no cumple con la cantidad de recursos para ofrecer un seguro de desempleo decente a los empleados que queden sin empleo. Ese escenario hay que eliminarlo. Segundo escenario, dejarla como está. Dejarla como está posiblemente no sea ese el escenario más favorable, porque precisamente la parálisis del Código Laboral en gran medida es por eso. Y el tercer escenario es llegar a un punto medio. Mira, si tú combinas los costos laborales desde la seguridad social, la cesantía, el preaviso, la liquidación completa de un empleado, el Infotep, los impuestos que cobra el Ministerio de Trabajo, tenemos un costo laboral alto en esos trámites que se hacen, esos pagos vamos a llamarle, de derechos que tiene el trabajador. Entonces, si queremos garantizar mayor formalización de pequeñas, medianas empresas,
tenemos que buscar un punto medio. Y una de las sugerencias que hemos visto en lo que hemos leído fue un estudio que tiene, es muy importante ese estudio que hizo el Senado acompañado de otras instituciones, y ahí salió a relucir que la rotación promedio de los empleados anda de 6 a 5 años. Es decir, si le pusiéramos un tope a la cesantía hasta los 5 años, que es donde arranca el derrotero fuerte, porque son 23 días por año de trabajo, y aumenta los costos considerablemente, sobre todo un empleado que pase de 10 o 15 años, y también combinado con eso, porque hay que decir también lo otro, forzamos a pasar un porcentaje del valor que va a accidentes de trabajo a través de la 8701 al seguro de desempleo sin aumentar los costos de la seguridad social. Entonces estaríamos hablando de que estamos matando, como dicen popularmente, 2 pájaros de un solo tiro. Buscamos una media, nos ponemos de acuerdo con el sector empresarial, sector sindical, pero a la vez aumentamos la proporción que va al seguro de desempleo para, en un tiempo no muy lejano, tener un seguro de desempleo e ir poco a poco dejando atrás lo que es ese costo laboral de la cesantía. Hay un tema con el asunto de la cesantía, porque de todas maneras el sector empresarial insiste en que es necesario modificar la cesantía. Yo creo que hay aspectos que bien pudieran modificársele, porque la cesantía no es un 100% beneficiosa para los trabajadores, sino que tiene su pro y su contra, pero definitivamente ya el gobierno, el sector empresarial, el sector gubernamental, y en este caso el Congreso Nacional, no creo que vaya a hacer cambios en lo que tiene que ver con el derecho de cesantía en la aprobación de este código. Ahora, también el sector empresarial tiene que manejarse con más inteligencia e ir planteando cosas y no enfocarse de manera ciega solamente en la cesantía, porque el derecho de cesantía no implica dentro de los costos laborales el mayor costo. Ya tú hablabas, por ejemplo, ciertamente hay un estudio que demuestra que la rotación de los trabajadores es de cada 5 a 6 años, pero esa rotación no es de trabajadores que cada 5 años la empresa los cesantía, los desahucia para que entonces tengan que recibir el derecho de cesantía, sino que son muchos trabajadores que se van por voluntad propia, y cuando se van por voluntad propia no le corresponde derecho de cesantía. Entonces, cuando tú le preguntas a un empresario, dice, bueno, mira, está bien, están los costos de la cesantía, muy bien, pero yo te pregunto, ¿cuántos empleados tú tienes? No, yo tengo 50 empleados. Ah, muy bien. ¿Cuántos empleados tú cancelaste el año pasado que tuviste que darle su cesantía? No, 3, 2. Y el año pasado no, ni 1. Y el año anterior, 3, 4. Y el año anterior a ese, ni 1. O sea, ¿o cuánto tú cancelaste en los últimos 10 años que tuviste que darle la cesantía? De los 50 que tú tienes. Y no te van a decir que tuvieron que cancelar 25, que tuvieron que cancelar la mitad. O sea que no todos los años se paga derecho de cesantía, porque tú no vas a pagar el derecho de cesantía cuando tú cancelas a un empleado. Y no a todos los empleados le paga el derecho de cesantía porque tú no lo vas a cancelar a todos juntos. Entonces, es un costo, es cierto, pero no es un costo tan significativo como otros costos que están enfrentando los empresarios, que también tienen que ver con modificación al Código de Trabajo. Y muchas veces, ahí donde eso que te quiere decir, que el sector privado, los empresarios deberían concentrarse en que le aprueben una modificación al código en los aspectos que a ellos les interesa, y dejar, si hay un aspecto que también les interesa, pero que es de conflicto, dejarlo de lado y luego discutirlo más adelante, darle su tiempo. Porque tú lo que tienes entonces es detenido el código por el tema de la cesantía, pero luego hay otros aspectos de ese código que se están modificando que le conviene a los empresarios. Por lo tanto, quienes deberían estar más interesados en que se modifique el código, aún sin cesantía, son los propios empresarios. Porque si finalmente no se modifica y se queda como está, por no modificar la cesantía, entonces los derechos y los aspectos que se están cambiando, adicionales a la cesantía, también se van a quedar sin efecto. Y entonces al final los empresarios van a terminar igual que como están actualmente. E igual que como están actualmente, no es mejor que como estarían si se aprueba el código, aún sin tocar la cesantía. El problema es, Esteban y Alex, que los sindicalistas deben verse también como parte de la sociedad. Y los sindicalistas son los primeros que deben luchar porque las empresas se formalicen. Porque ellos representan a los trabajadores.
Por ejemplo, cuando a mí me toca... Pero mira, Mato, mira. Cuando a mí me toca orientar a un cliente o un empleado, lo primero que yo le digo, busca la manera de trabajar en una empresa que esté formalizada, porque desde ahí tú comienzas con una cuenta a ahorrar para tu pensión cuando pase de los 60 años. Exactamente. Eso es lo primero que le digo. Lo segundo es, pero sin embargo, tienes salud garantizada. La cesantía, oye bien, la cesantía como tal, como única, la cesantía, no es una limitación o una limitante. No, eso para la formalización. Es un 15 o un 10%. Son otros aspectos. Pero está bien. Entonces, eso es lo que tienen que visualizar los empresarios. Pero está bien. Si tú logras un acuerdo de un promedio en la cesantía, un tope, como bien demuestra ese estudio, si se logra un tope hasta los 5 años, afectaría en menor proporción a los empleados. Pero también el sector sindical debe luchar porque la proporción de ingresos que tiene el seguro de accidente de trabajo pase al seguro de desempleo, porque hay una gran cantidad de dinero, que casi no se habla de eso, que no se está utilizando. Había tanto dinero, señores, en esa cuenta, que aguantó fase 1 y fase 2 en la pandemia. Se le pagó a los trabajadores todo el tiempo que fue necesario y quedó dinero. Entonces, señores, vamos a decir las cosas como son. Si queremos el gran paraguas, como popularmente decimos, si queremos un país fuerte económicamente, con un sector privado robusto, vamos a luchar para que la formalidad sea una realidad. Y uno de los escollos que hay ahora mismo para la formalidad, y no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los pequeños empresarios, es el costo laboral. Le temen, señores, cuando le juntan seguridad social, cuando le juntan la posibilidad de liquidar a los empleados cuando lo cancelan, y le juntan los impuestos. Ese es un problema que tiene que resolver el gobierno, el sector sindical y el sector privado, los empresarios, porque la nación es de todo. Mira, Pedro, y no di que aumentó la formalización de las empresas en un 2%, según uno de los comunicados. Pero esos son, que han salido esos son porcentajes en estos días. Esos son porcentajes ridículos. Además, Pedro, ¿en qué incide cuando se juntan todos esos problemas de impuestos, de cesantía, de pago de la seguridad social, del pago del famoso impuesto ese que se paga por adelantado, con ventas reducidas en una economía como ha ocurrido en el presente año? Yo vi un porcentaje ahí de que las ventas del comercio están en el suelo. El 2023, el 2024 y lo que va del 2025, excepto algunos sectores, porque hay que decir que hay sectores que son punteros, como el turismo, por ejemplo. La empresa lo que han hecho es mantenerse, porque recuérdense que ha habido una especie de aumentos salariales, compensaciones, pero cuando vienen a compensar, ya los costos de demanda de alimentos y de otros productos de consumo masivo se llevan el aumento. Por lo tanto, no hay forma de que los empleados y la persona activamente laboral puedan acceder a la demanda de bienes y servicios, que es lo que aumenta el comercio. Lo que ha hecho el país es estar de manera tranquila, funcionando, pero solo funcionando prácticamente, cubriendo los costos, porque hay un problema ahora mismo. Y ese problema, hasta que no se resuelva, que haya una especie de acuerdo entre los sectores, incluso hasta el aumento salarial, señores. Eso debiera ser anual, conforme a lo que hablábamos el otro día, a la inflación del año, automáticamente. Hasta que esos costos no bajen, aquí va a haber un problema con esa parte que tiene que ver con la formalización. Y lo que hablábamos también en el segmento anterior, en la medida en que se formalizan las empresas, aumenta la recaudación de impuestos, que ese es otro tema. Sí, pero la cesantía no tiene que ver con una limitación a la formalización. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque la cesantía existe en la formalización y en la informalización también. Un empleado informal, un empleado de una empresa que está informal, ¿Puede reclamar? y tiene derecho a cesantía igualito. O una limitación en los impuestos.
Una limitación es el pago del anticipo. Una limitación es el pago del ITEVI por lo devengado, por lo devengado y no por lo percibido. Una limitación es las trabas burocráticas que tiene nuestro código tributario. Pero la cesantía no es una limitación porque la cesantía como quiera existe para la informalidad. Ahí es que está la situación, Esteban. Es verdad, la cesantía funciona en el sector igualito, o sea, como quiera tú lo tienes. Eso es verdad. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando tú le hablas a una pequeña fábrica de empanadas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, o a una tienda de venta de ropa usada, Paca, de la formalización, inmediatamente piensan en que en adición a la liquidación. En adición. Vienen los otros impuestos. Pero es un elemento existente. Entonces, por eso digo, pero que ese no es el elemento que limita la formalización. Lo que estamos planteando, son otros elementos. Lo que estamos planteando en el segmento es que se busque un equilibrio. Pero terminamos ya, sí. Un equilibrio, Esteban y hermano Alex. Un equilibrio entre los tres sectores. Déjelo ahí, Pedro, déjelo ahí. Que sector empresarial. Que nos están haciendo más señas que un catcher en la posición número 1 ahí frente al pitcher. Muchas gracias, don Pedro Matos. Gracias, Esteban Delgado. Y gracias a nuestros televidentes. ¿Cómo despedimos, Esteban? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. Coloquio, el programa económico de la semana. Coloquio, el programa económico de la semana.